Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. El estudiante de historia, que no se limita a un conocimiento cronológico de guerras y dinastías, sino que se interesa por el desarrollo de nuestra civilización, observa que su avance sigue siendo paralelo al de la tecnología química y física, que en realidad lo condiciona y acepta normalmente rápido el progreso. En los últimos 200 años, queda no obstante sorprendido al ver el escaso desarrollo en lo que es historia de la química. Pero, ¿cuál es la causa de esta situación? Pues te invito a que veas este video y dejes un like, pues te hablaremos de lo que es el átomo y la química. Bienvenidos. Inicia 450 años antes de Cristo, con las afirmaciones postuladas por el filósofo griego Demócritos. El filósofo se interesó por el descubrimiento de las sustancias esenciales que contienen todas las sustancias. Él aseguró que la materia podía ser dividida indeterminadamente en partículas, cada vez más diminutas hasta llegar al punto indivisible. En suma, Demócrito supuso que toda la materia se encontraba compuesta por partículas sólidas, indivisibles e indestructibles, a las que llamó átomos o átomis, posteriormente nombrados átomos. Aunque este filósofo interesado en los procesos físicos y químicos no tiene ninguna prueba existente sobre que pueda demostrar la existencia del átomo, se puede afirmar que fue la primera persona en hablar sobre este y consolidar una concepción atomista conocida actualmente como la ley de discontinuidad de la materia, que ha generado un gran debate a lo largo de los siglos. El filósofo Leucipo de Mileto se basó en el átomo para sustentar su idea. Nos enseñó que los átomos sufren desviaciones en su trayectoria colisionando entre sí. Él vino a asimilar trayectorias mejores que las de Demócrito. Empírico indica que la formación del universo pudo responder en un proceso de azar. En 1776 nació John Dalton, conocido como el padre de la teoría atómica. Nació en el Reino Unido, específicamente en Cumbria. Desde la edad de 12 años demostró su inteligencia, se interesó por la meteorología y explotó su atracción por ciertos fenómenos químicos. Dalton marcó un gran cambio en el conocimiento sobre los átomos y su comportamiento. En ese sentido, el científico aseguró que la materia se constituye de átomos indivisibles. Dicha información no tenía mucho de novedoso, pero además agregó que los átomos tienen un carácter inmutable, o sea, nunca pueden transformarse unos en otros. Lo que tiene valor mutable son las combinaciones químicas porque están conformadas por moléculas idénticas y estas a su vez por átomos. Gracias a un sinfín de experimentos llevados a cabo por Dalton, se estableció la teoría atómica de Dalton. La mencionada teoría ayudó a calcular el peso atómico de los elementos como los elementos gaseosos. Descubrió las masas atómicas de varios elementos relacionados con la masa del hidrógeno. Estos descubrimientos fueron expuestos el 21 de octubre de 1803 durante una conferencia en la Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester. Luego las disertaciones fueron plasmadas en su célebre Libros Nuevos, Sistema de Filosofía Química, publicado en partículas atómicas de carácter indivisible e indestructible. Los átomos de un mismo elemento son iguales que su peso y cualidades. Los átomos no se dividen, aun cuando se combinen por medio de reacciones químicas. Los átomos de diversos elementos pueden combinarse y formar átomos compuestos. Por último, los compuestos químicos nacen por la unión de dos o más elementos distintos. En 1906 sale a la luz el modelo atómico de Thomson, que claramente invalidaba el anterior modelo atómico de Dalton, ya que este no reflexionaba sobre la estructura interna del átomo. El físico británico John Thomson se valió del uso de los rayos catódicos dispuestos en un tubo de vacío que eran desviados al aplicar un campo magnético para obtener las pruebas para dar a luz este modelo. El modelo atómico de Thomson postula que el átomo en su interior posee electrones de carga negativa, incrustadas en una esfera de carga positiva. Dichos electrones se encuentran de manera uniforme alrededor de todo el átomo. La carga del átomo es neutra, así que de modo que
las cargas negativas de los electrones se compensan con la carga positiva. Entonces, Thomson representó el átomo con un modelo estático, en donde los electrones se hallaban fijos dentro de la masa positiva. Este modelo fue aprobado por la comunidad científica porque permitió explicar cualitativamente fenómenos como la emisión de luz por los átomos, aunque hechos posteriores modificaron esta hipótesis. Niels Bohr, al estudiar el modelo atómico de Rutherford, profundiza en la manera en que los electrones mantienen una órbita estable sin irradiar energía. Gracias al número cuántico, Niels puede asegurar que hay una distancia entre una órbita y el núcleo, que no todos los electrones circulan por todas las órbitas, y calculó el radio de la órbita. También expresó que los electrones pueden absorber o emitir energía durante los saltos de órbita a órbita. Al poco tiempo vino el modelo de Sommerfeld, que basado en el de Bohr formula aportes a la mecánica relativista, indicando que los electrones recorren velocidades cercanas a las de la luz. También se puede destacar que para Sommerfeld el electrón es básicamente una corriente eléctrica. En 1924 sale a la luz el modelo de Schrödinger, que como innovación tiene en cuenta los 4 números atómicos N, I, M, S, para afirmar que en un átomo no hay electrones con los 4 números cuánticos iguales. En los años 60, los físicos estadounidenses Morley, Gay, Manny y Jursey detectaron una partícula subatómica denominada quark. En el siglo XXI, un equipo de científicos realizó un experimento en el Gran Colisionador de Hadron, encontrando el pentatus quark. Este descubrimiento de la partícula subatómica sirve para comprender mejor la constitución de la materia ordinaria, los neutrones y los protones. Como hemos escuchado anteriormente, toda la historia de la evolución del átomo, sus partes y muchas cosas más podría llegar a decir que es un tema muy difícil de comprender. Pero si lo vemos de otro punto de vista, es un tema muy interesante. Pero ¿para qué nos sirve el átomo? ¿Cuál es su función? Bueno, su función sería comprender toda la materia que existe en el universo. ¿Qué es un modelo atómico? Cuando hablamos de modelo, hablamos de una representación o esquema de forma gráfica que nos sirve como referencia para entender algo de forma más sencilla, y así hablamos de átomo. Hablamos de conceptos relacionados con los átomos según esto. Un modelo atómico es una representación gráfica de la estructura que tienen los átomos. A lo largo de nuestra historia se han elaborado diferentes modelos atómicos que tienen el nombre de su descubridor. Estos modelos fueron mejorando el concepto real de átomo hasta llegar al actual modelo atómico presentado por Sommerfeld y Schrödinger. Entre los modelos atómicos cabe mencionar que el primer modelo atómico fue creado por Demócrito en el año 4000. De Thomson. Thomson explica la formación de iones, tanto positivos como negativos. Cuando el átomo pierde algún electrón, la estructura queda positiva y se forman iones positivos. Pero si el átomo gana algún electrón, la estructura queda negativa y se forman iones negativos. A partir de ese experimento dedujo que la mayoría de las partículas atraviesan las láminas sin desviarse, el 99,9%. Algunas partículas se desvían, que es lo restante, el 0,1%. Al ver que no se cumplía el modelo propuesto por Thomson, Rutherford formuló el modelo nuclear del átomo. Rutherford dedujo que la materia está casi vacía. El núcleo es de 1000 veces más pequeño que el del radio del átomo. La mayoría de las partículas alfa no se desvían porque pasa por la corteza y no por el núcleo. Las que pasan cerca del núcleo se desvían porque son repelidas. Cuando el átomo suelta electrones, el átomo se queda con carga negativa, convirtiéndose en un ion negativo. Modelo atómico de Bohr. Tras el descubrimiento del neutrón, en 1913, Bohr intentó mejorar el modelo atómico de Rutherford. Para realizar su modelo atómico, se valió del átomo de hidrógeno. Describió el átomo de hidrógeno como un protón, como un núcleo y como un electrón girando a su alrededor. Modelo mecano-cuántico. Es el modelo actual, expuesto en 1925 por Heisenberg y Schrödinger.
Características, dualidad onda-partícula. Broglie propuso que las partículas materiales tienen propiedades ondulatorias, y toda partícula en movimiento lleva una onda asociada. Principio de indeterminación. Heisenberg dijo que era imposible situar a un electrón en un punto exacto del espacio. Modelo de Sommerfeld. Gracias a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el físico Arnoldo Sommerfeld modificó el modelo de Bohr en los siguientes aspectos. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas bien circulares o bien elípticas. Tras el segundo nivel de energía existen dos o más niveles o subniveles. El electrón posee una corriente eléctrica mínima, por lo que el modelo de Sommerfeld consigue generalizar el modelo de Bohr, basado en sus estudios en el hidrógeno. En tu cabeza hay unos 450 trillones de átomos. El número de átomos del universo es en un segundo de 80 ceros. Los átomos se combinan entre sí para formar distintas sustancias. Por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno con uno de oxígeno son agua. Los científicos han descubierto cientos de partículas más pequeñas que el átomo y siguen descubriendo otras más pequeñas aún. Superdenso. El núcleo que está en el corazón del átomo compone más del 99% de su masa, pero su trillonésima parte del volumen total 2 diminutos electrones. Los electrones miden una 836 parte de un protón o un neutrón. Casi no contribuyen a la masa del átomo, pero son su parte más activa. Los responsables de los enlaces, 3 espacios huecos, más del 99% del volumen del átomo está vacío. El salto cuántico. Cuando los electrones pasan de un nivel de energía a otro, no se mueven, desaparecen de un nivel y aparecen en el siguiente inmediatamente. La fuerza de los núcleos atómicos se mantiene unida el 10% más potente que la gravedad, pero solo operan de un nivel del núcleo.